Eh, Vamos a analizar, déjenme quitar esta división, vamos a determinar nosotros la ordenada de la curva masa o el movimiento de tierras en medio kilómetro de carretera. Este cálculo de esta ordenada es un cálculo real de hace muchísimos años, ¿verdad? Y que lo mantengo por la siguiente razón. Este cálculo de la ordenada de la curva masa me lo dio mi maestro de vías terrestres cuando yo estaba ahí sentado como ustedes en la universidad. Y lo mantengo porque al terminar yo mi carrera, tuve la fortuna de ingresar a la SCT y ahí conocí al ingeniero que realizó este cálculo, al ingeniero Joaquín Aca. Y el que lo había revisado fue mi maestro de vías terrestres en aquel tiempo, el ingeniero Esteban Rodríguez Cuachay, ¿verdad? Por eso lo mantengo. Conocí además en su momento, ya trabajando en la Secretaría, ese tramo está camino al aeropuerto, ahí por la laguna de Atlangatepec, ahí en el estado de Tlaxcala. Por eso lo mantengo, porque es un cálculo real. Desde luego que es un caminito o era un caminito de terracerías que se llamaban en aquel tiempo caminos rurales, que tenían 4 kilómetros de longitud y 4 metros de ancho de corona. Entonces, cuando yo lo conozco, ya después de algunos años, se encontraba ya en etapa de pavimentación, ¿verdad? Es decir, pavimento a nivel de revestimiento, no pavimento asfáltico como el que conocemos ahorita. Ahorita ya está pavimentado con asfalto, pero en aquel tiempo era un camino revestido. Bien, hechos estos comentarios, vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos aquí, en esta parte de arriba, los enunciados de algunas columnas. Estas primeras 6 columnas hablan de una estación, la elevación del terreno natural, tangente vertical, curva vertical, elevación de la subrasante. Estas 5 vamos a manejar ahorita. De estas 5, la segunda columna corresponde a la elevación que tiene el terreno natural en cada una de las estaciones. ¿Sí? ¿De dónde salen esos datos? Recuerden ustedes, ¿cómo nace toda esta cuestión del diseño geométrico? Acuérdense que tenemos nosotros la idea de unir o necesitamos por necesidad, por cualquiera que sea la necesidad, unir dos entidades, ¿de acuerdo? Y las vamos a unir a través de tangentes. Estas tangentes es lo que se conoce como eje de trazo. Ustedes en una de las diapositivas que les subí a la plataforma, les pedí que estudiaran la localización del eje de trazo. Bien, ese eje de trazo, una vez que yo lo tengo, necesito cadenearlo. Voy a cadenear todo ese eje de trazo, pero además los puntos de intersección de las tangentes, los PIs, y además de eso, los puntos más importantes que tengamos, es decir, puntos como el PC, el PT, el PI, el punto sobre tangente, el punto sobre subtangente, termina espiral, comienza circular, comienza espiral, termina tangente, comienza espiral, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos que vimos cuando vimos el tema de procedimiento constructivo de las terracerías, también tenemos que cadenearlos. Una vez que se encuentra cadeneado todo, necesitamos nosotros realizar una nivelación de perfil. Y cuando hacemos esa nivelación de perfil, lo que vamos a obtener es la elevación de todos los puntos que yo tengo sobre el eje de trazo.
¿eh? De tal manera que yo voy a obtener todos los accidentes topográficos o cambios de pendiente que tenga el terreno natural sobre el eje longitudinal de mi carretera, es decir, sobre el eje de trazo. Y una vez que yo obtengo ese perfil del terreno natural, ya tengo las elevaciones ahí en mi libreta y tengo sus cadenamientos. A cada cadenamiento le corresponde una elevación. Con esa libreta de campo, yo me voy a gabinete y en gabinete voy a dibujar mi perfil del terreno natural en un sistema de ejes coordenados XY. ¿Ah? Y una vez que yo dibujo mi perfil del terreno natural, voy a proyectar una línea subrasante con especificaciones establecidas en función del tipo de carretera que yo voy a proyectar. Entonces ya tengo mi perfil del terreno natural y ya tengo mi línea subrasante. Si yo me voy a las abscisas donde tengo cadenamientos y elijo un cadenamiento determinado, levanto una línea vertical hasta cortar la línea subrasante y el terreno natural o viceversa, voy a encontrar las elevaciones, pero las del terreno natural ya las tengo ahí en mi libreta de campo. No me arriesgo a buscarlas allí en la abscisa, en la ordenada, perdón. En cuanto a la línea subrasante, también la puedo determinar en las ordenadas, pero cuando vimos cómo se calcula una curva vertical, vimos cómo irnos del lado de la seguridad, calculándolo en lugar de verlo en las ordenadas. Sin embargo, ustedes tienen la libertad de utilizar las ordenadas si le tienen confianza, yo no. Yo prefiero calcular. Bien, una vez que se tiene proyectada esa línea subrasante, dijimos que se generan una serie de cortes y terraplenes, ¿no? Entonces, esas secciones en corte o esas secciones en terraplén o en balcón, como las tengamos, las vamos a arear de tal manera que vamos a obtener en las secciones en corte el área de despalme y vamos a obtener el área de corte para hacer mi cajón, para tener mi cajón vacío. ¿Sí? A mí lo que me interesa aquí en este caso es el área de corte. Si tengo una sección en terraplén, ustedes saben que una vez que desmonto y despalmo, empiezo la construcción de mis terracerías, desplantando la primera capa sobre el terreno natural y que es la del cuerpo del terraplén que se compacta al 90%. Sobre esta capa terminada voy a construir la capa subyacente y posteriormente la capa subrasante, compactadas al 95 y al 100% de su peso volumétrico seco máximo. Bien, yo voy a obtener el área de cada capa del cuerpo del terraplén, de la capa subyacente y de la capa subrasante, para estar en condiciones de determinar unos volúmenes de corte o volúmenes de terraplenes, de terracerías, cuerpo del terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Y sobre eso ya voy a seguir con todo mi análisis para determinar la ordenada de la curva masa. ¿Sí? Nada más que hay un pero. Este caminito del que yo les estoy hablando que conocí y al que corresponde este cálculo, es un camino rural. Los caminos rurales en aquellos tiempos que se construían, y todavía me tocó construir, trazar algunos en campo, son caminitos que ya estaban. Únicamente había que perfilarlos como una motoconformadora en algún lado, ¿verdad? No había mucha tela de donde cortar. Las secciones transversales son chaparras, ¿sí? Porque únicamente se va emparejando y en algunos casos donde hay alguna depresión, pues serán depresiones muy, muy pequeñas, ¿sí? Donde habrá que cortar también cerros muy pequeñitos o terraplenar eh, o tener terraplenes de poca altura, ¿sí? Ese es el caso de este diseño que tenemos por acá. Vamos entonces a verlo y vamos a empezar a ver. En el kilómetro 5 más 3 ceros,
yo tengo una elevación del terreno natural de 2.132 metros sobre el nivel del mar. En la estación 5+020, 2.134 metros. En la 5+040, tengo una elevación del terreno natural de 2.135.5 metros sobre el nivel del mar. Y así tengo una elevación del terreno natural para todo el resto de los 500 metros. Ok. Al mismo tiempo, para la estación 5+30, yo tengo una elevación de mi línea subrasante. En este caso, 2.134.10 metros sobre el nivel medio del mar. La estación 5+020 tiene una elevación de la línea subrasante que yo proyecté de 2.134.8 metros. La estación 5+040 tiene una elevación de la línea subrasante de 2.135.4. Y así cada estación, de lo que resta para completar los 500 metros, tiene una elevación en la línea subrasante. Muy bien. Cuando nosotros vimos las figuras dibujadas aquí online, decíamos que por diferencias de elevaciones, si yo tenía una sección en terraplén, podía determinar la altura del terraplén. Si yo tenía una sección en corte, por diferencia de elevaciones, podía determinar el espesor de corte, no altura del corte, espesor. Eso es lo mismo que vamos a hacer ahorita. Vamos a determinar los espesores de corte o las alturas de terraplén, ¿no? Aquí lo llaman nada más espesores, pero bueno. Ok, si yo a esta elevación del terreno natural le resto algebraicamente la elevación de la subrasante, ojo, si a esta elevación le resto algebraicamente la elevación de la subrasante, voy a tener más 2.132 menos 2.134, me va a dar menos 2.1. Ok, yo voy a calcular estos espesores que yo tengo acá, pero aquí en donde están los cortes nunca se pone, pero va implícito un signo más. Los espesores de corte, por lo tanto, son positivos. Y aquí donde tengo la columna de terraplén, está implícito un signo menos, lo que me indica que los terraplenes son negativos. Por lo tanto, si esta suma algebraica me dio menos 2.1, el menos está aquí en el terraplén y el valor absoluto lo pongo aquí en el renglón del kilómetro 5 más 3 ceros. Bien, si yo tengo más 2.134 menos 3.134.8, me va a dar el resultado menos 0.8. El signo negativo, repito, está aquí en el terraplén y el valor absoluto lo pongo aquí para el kilómetro 5+020. ¿Eh? 5+040, 2.135.5 menos 2.135.4 me va a dar más 0.1. El signo más está implícito aquí en el corte y el valor absoluto lo pongo aquí para el kilómetro 5+040. Bien, esto es lo mismo que se hace en el resto de los cadenamientos para obtener los espesores de corte o las alturas del terraplén. Bien,
Como yo tengo aquí una sección en terraplén, puesto que tengo una altura de terraplén, voy a tener un área de terraplén, acá. Como aquí yo tengo un espesor de corte, voy a tener un área de corte acá. Entonces, para que yo pueda determinar volúmenes de material, pues debo de ir preparando el terreno. Como yo tengo unas figuras geométricas ahí, que es un paralelogramo, y el área de un paralelogramo es base por altura sobre 2, para que yo pueda determinar u obtener un volumen, necesito multiplicarlo por una altura. En este caso, es base mayor más base menor sobre 2 por la altura, el área. Para poderlo convertir a volumen, necesito yo multiplicarlo por una longitud, ¿no? Entonces, esa base mayor más base menor por la altura está acá, y el sobre 2 está hasta. Es únicamente cuestión de, ¿cómo le llaman? Artificios matemáticos, nada más. Acomodar todo algebraicamente y no pasa nada, no se altera nada. Bueno, estoy aquí con los espesores de corte. Ya los tengo, de corte y terraplén. Voy a obtener las áreas. ¿Eh? ¿Dónde obtengo yo las áreas? En las secciones transversales. Y voy a obtener en primera instancia las áreas de terraplén, porque aquí me encuentro, si me voy en orden, voy a tener primero áreas de terraplén, luego voy a tener áreas de corte, etcétera. Y luego voy a volver a tener áreas de terraplén, y luego voy a volver a tener áreas de corte, etcétera. Me voy en orden. Como tengo estas dos primeras acá, voy a determinar el área de mis terraplenes. Ahí. Yo les comenté que por tratarse de un camino rural, únicamente tengo secciones chaparritas, por lo tanto, únicamente me va a aparecer ahí la capa del cuerpo del terraplén. No va a haber capa subyacente ni capa subrasante. Aquí dice capa subyacente y capa subrasante, donde tengo el 95% y el terraplén al 100%. Entonces, ok, en esta estación, en las 5 más 3 ceros, aquí me dice que yo tengo una sección en terraplén, pues voy a tener un área de terraplén, repito, únicamente al 90%, porque no me caben las demás capas. Aquí yo tengo nuevamente una altura de terraplén, entonces en el kilómetro 5 más 0,20, como tengo una altura de terraplén, también voy a determinar el área de ese terraplén al 90%. Aquí ahora, en esta parte, ahora tengo espesores de corte. Entonces, en la estación 5 más 0,40, como tengo un espesor de corte, yo voy a determinar el área de corte. Y esa área de corte la voy a tener que indicar acá, ahí. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar para la siguiente. Voy a tener área de corte, área de corte, área de corte y área de corte. ¿Sí? Ahora, observamos aquí en esta parte que yo tengo 4 numeritos. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Emanuel Castro, préndeme tu cámara, por favor. Tengo 4 numeritos por ahí. ¿De acuerdo? Si me prendes tu cámara, Emanuel Castro, por favor. Ok. Entonces, lo que yo voy a hacer cuando tengo esos 4 numeritos ahí, me está diciendo que tengo un corte, tengo un cerro.
Pero al hacer mis estudios geotécnicos, al hacer mi prueba de penetración estándar, me dijo que no todo el material es homogéneo, por lo tanto, no tengo una, un solo estrato. Permítame tantito, por favor. Ok, de acuerdo. Entonces, esos estratos que yo tengo allá, en ese corte, cuando el material, se dan cuando el material no es homogéneo. Entonces yo realizo mi prueba de penetración estándar y me dice, en tal espesor tienes este tipo de material. Sigues con tu prueba de penetración estándar y dices de tal altura a tal altura o tal profundidad a tal profundidad, tienes otro estrato. De tal profundidad a tal profundidad tienes otro estrato. De tal profundidad a tal profundidad tienes otro estrato. Y entonces me aparecen 4 estratos. Digo, pueden ser 3 o pueden ser 2, no precisamente 4. ¿Qué quiere decir? Que no hay homogeneidad en el material de corte. En este caso, al haber un solo estrato, el hecho de que solamente me esté indicando uno, quiere decir que todo el material de corte es homogéneo. ¿De acuerdo? Y como todo el material de corte es homogéneo, entonces únicamente voy a tener yo un estrato acá. Por esa razón, estuve poniendo el área aquí en el estrato 1. ¿Sí? Ahí están mis áreas de corte. Todo el material de corte es homogéneo. Y aquí el terraplén al 90%, por lo que ya dijimos, las secciones son chaparritas, únicamente entra el cuerpo del terraplén, es un caminito rural. Bien, ahora me dicen a mí que yo sume estas áreas de corte y de terraplén. ¿Sí? Me lo pide aquí. Dice, suma el área 1 con el área 2. Me voy nuevamente, yo tengo acá, en el kilómetro 5 más 3 ceros un terraplén. Entonces sumo 0 más 27.6, me va a dar un área de 27.6. Si yo sumo 27.6 más 9.56, me va a dar a mí una sumatoria de áreas de 37.16. ¿Sí? Si yo sumo 9.56 más 0, me va a dar a mí 9.56 metros cuadrados de superficie del terraplén compactado al 90%. Y entonces ahora aquí tengo mis secciones en corte. Si yo sumo 0 más 1, aquí nada más tengo un estrato, entonces aquí voy a tener en el estrato 1 también un metro cúbico, un metro cuadrado, perdón. Si yo sumo 1 más 4, 3, voy a tener 5.3 metros cuadrados. Si yo sumo 4.3 más 10.2, voy a tener 14.5 metros cuadrados. Y así me voy con estos dos también. Pero cuando llego acá y sumo 2.6 más 0, voy a tener aquí 2.6 metros cuadrados de área. 2.6 metros cuadrados. De esa manera entonces tengo yo ya mis áreas y mi sumatoria de áreas. Ya tengo las áreas de corte y de terraplén. Pero todo esto está enfocado, dijimos, ¿eh? Está enfocado a que yo determine unos volúmenes. ¿Sí? Ok.
Como ya tengo un área, necesito multiplicar nada más por una longitud. Pero decíamos que el área de esa figura geométrica es base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Entonces ahí en esas áreas únicamente tengo la base mayor más la base menor por el espesor o la altura del terraplén. Nada más. El sobre 2 no lo tomé en consideración, el sobre 2 lo paso a la distancia. Es exactamente lo mismo. ¿Eh? Entonces, como yo tengo aquí cadenamientos a cada 20 metros, la semidistancia vale 10. ¿Sí? Si yo tuviera por aquí del 5,040 al 5,060, en lugar del 5,060 tuviera 5,050, tengo una distancia de 10 metros. La semidistancia sería 5. ¿Eh? Entonces siempre va a ser la semidistancia entre secciones. En este caso, pues todas tienen 20 metros, bueno, la semidistancia vale 10. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces voy a determinar mis volúmenes de corte o mis volúmenes de terraplén. ¿Sí? Mis volúmenes de corte o mis volúmenes de terraplén. Voy a determinar esto. ¿Sí? Para ello entonces, nuevamente empiezo en orden. Aquí tengo mis áreas de corte y de terraplén. Observo entonces que lo primero que tengo es 27.6 por 10, me va a dar 276. Como lo tengo aquí en terraplén al 90% para el kilómetro 5 más 3 ceros, pues aquí sobre el renglón del kilómetro 5 más 3 ceros busco la columna de terraplén al 90% y ahí estará mi 276. 37.16 por 10 me va a dar 371.6. 9.56 por 10 me va a dar 95.6. ¿Sí? Y ya se acabaron aquí mis áreas de terraplén. Siguen mis áreas de corte, estas. Entonces yo multiplico 1 por 10 y me va a dar 10. 5.3 por 10 y me va a dar 53. 14.5 por 10, 145 metros cúbicos. ¿Sí? Ya tengo mis volúmenes por ahí de tierras, sacados a partir de las secciones transversales. De acuerdo. Bien, ya tengo mis volúmenes ahora. Necesito entonces ahora encontrar esos volúmenes. Acuérdense que todos los materiales sufren un cambio volumétrico. Por lo tanto, entonces necesito involucrar ahora a ese factor volumétrico o a ese coeficiente de variación volumétrica. ¿Sí? Puede ser factor o puede ser coeficiente, es lo de menos. Lo podemos convertir. Entonces, yo aquí tengo mi columna de coeficientes de variación volumétrica para, en este caso, cortes y terraplenes. O en este caso, para puros terraplenes o para puros cortes. Bien, lo que yo voy a hacer entonces es multiplicar, en este caso, el volumen del terraplén por 1.08 y voy a tener un volumen abundado. ¿Sí? De 298.08. 371.6 por 1.08 me va a dar 401.33. 95.6 por 1.08 me va a dar 103.25. Ya tengo mis volúmenes abundados acá. Ahora los cortes. ¿Qué pasa con los cortes? 10 por 1.2 me va a dar 12. 53 por 1.2 me va a dar 63.6. 145 por 1.2 me va a dar 174. Y nuevamente hay que tener cuidado con qué estrato estamos trabajando, ¿verdad? Con qué estrato, para en el mismo estrato poner
los resultados, ¿eh? En este caso de los cortes. En el caso de los terraplenes, hay que ver con qué capa estoy trabajando para, en la misma capa, considerar los terraplenes. En este caso, únicamente como tenemos 90%, tenemos el terraplén. ¿Sí? Si tuviéramos las 3 columnas, pues necesitamos hacer la misma operación que acá. Bien, ya tenemos entonces tomados en consideración los coeficientes de variación volumétrica, por lo tanto ya tengo volúmenes incrementados o reducidos. ¿Sí? Ahora bien, tengo mis terraplenes abundados, tengo mis volúmenes incrementados o reducidos. Y esta columnita total de corte, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que yo aquí nada más tengo un estrato. Tengo un volumen de 12 metros cúbicos, mi volumen total de corte es 12. Pero si yo tuviera más estratos, donde tuviera esto, donde tuviera esto, donde tuviera esto, entonces ese volumen total de corte sería la sumatoria de los 4 volúmenes en los estratos. Sería 12 más 34 más 45 más 56 y lo que me dé ese sería el volumen total de corte. Pero como no lo tengo, ¿verdad? Entonces nada más es 12 más 0, 12, más 0, 12, más 0, 12. Y ahí está mi volumen total de corte. Ahí está mi volumen total de corte. Bien, hasta aquí alguna pregunta que me quieran hacer a través del chat. Ninguna. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos acá ya mis volúmenes incrementados o reducidos. Ya estamos acá. Oh, Chihuahua. Ahí estamos ahí. Recuerden que todo está referido a los kilometrajes que tenemos en la primera columna. Ahora, aquí esta columna me dice que yo realice una suma algebraica, ¿verdad? Pero involucrando a los cortes y a los terraplenes. Entonces yo voy a sumar aquí el corte es positivo, ¿sí? Y este es negativo, el terraplén. Entonces 0 menos 298.08 me va a dar menos 298.08. Pero ahora sí, aquí nos indican que el corte es positivo y los terraplenes son negativos. Entonces menos 298, el signo está aquí y el valor absoluto lo pongo en dirección al cadenamiento que estoy analizando. ¿De acuerdo? Ahora, 0 menos 401.33, entonces tendré menos 401.33. Quiere decir que estoy con un volumen de terraplén. Ahora, 12 menos 103.25 me va a dar menos 91.25. Aquí está el menos en el terraplén y el valor absoluto para el kilometraje 5,040. 63.6 más 0, menos 0, perdón, me va a dar 63.6 positivos. Aquí está el signo en el corte y el valor absoluto aquí para el cadenamiento 5,060. Y esto se repite desde acá para obtener estos resultados en todo lo que resta del cadenamiento del tramo. ¿Sale? Bien, y finalmente viene el objetivo que andamos persiguiendo. Y ese objetivo es determinar
la ordenada de la curva masa. Acuérdense que esa ordenada que andamos buscando me representa volúmenes, ¿no? Porque estamos en movimiento de tierras. Entonces yo me voy a dar un volumen cualquiera, vamos a suponer 1000 metros cúbicos. Y voy a realizar entonces ahora una suma algebraica con estos valores que yo tengo acá. A esta ordenada le voy a ir sumando o restando estos valores de acuerdo con los signos que yo tengo acá. Estos tres se los voy a ir restando a 10,000. Y el valor que yo tenga acá, a ese valor le voy a ir sumando estos valores, porque esto me dice aquí el corte. Entonces veamos, 10,000, perdón, 1000, menos 298.08 me da 701.9. 701.9, este valor que yo tengo acá, menos 401.33 me va a dar 300.6. 300.6 menos 91.25 me va a dar 209.3. Ahora a 209.3, de acuerdo con el signo que tengo acá, le voy a sumar 63.6. Entonces, eso me va a dar 272.9. A 272.9 le sumo 174, me va a dar 446.9 metros cúbicos. Y de esta manera, tomando en consideración estas dos columnas, ¿verdad?, yo voy a obtener también todas mis ordenadas de la curva masa aquí. Entonces, ese esquema que yo hacía, inventado para entrar en materia con ese tema, ya tengo mis valores bien definidos. Con estos datos de la ordenada de la curva masa, entonces me voy al sistema de ejes coordenados XY. En Y voy a tener volúmenes, en X voy a tener cadenamientos. Entonces, a cada cadenamiento, lo estamos viendo acá, a cada cadenamiento le corresponde, Chihuahua, ¿qué pasó? Cada cadenamiento que yo tengo acá le corresponde una ordenada de la curva más aquí. Vamos a echarlo hasta allá. Ahí está. ¿Ve? Cada cadenamiento tiene su ordenada que va a representar volúmenes. ¿Ve? Entonces, para que yo pueda determinar el volumen de movimiento de tierras en un momento determinado, pues nada más con que reste el volumen superior menos un volumen inferior, voy a obtener el movimiento de tierras que yo tengo acá. Desde luego que tiene algunas consideraciones por ahí, ¿no? A veces hay que involucrar un valor previo para determinar estos valores por acá. ¿Vale? Bien. Con esto entonces, el apartado que dice terraplén. A ver, ¿cuál apartado dice terraplén? Oh, a ver, permítame tantito, déjenme ver. Oh, ¿cómo le hago? Son de 4 a 5, de vías 1. 4 a 5. Permítame tantito, por favor, a ver.
¿Qué podemos hacer por acá? Ok. A ver. Ok, a ver, Adán López Ortiz. Dices que está, ya me puedes hablar, no hay problema. Está casi al Sí, final. hasta el final. Lo del terraplén es que esa parte como que no me quedó muy clara, por favor. ¿Esta o más adelante? Más adelante. ¿Esta? Exactamente esa. Uh-huh. Esta nada más es multiplicar los volúmenes abundados por su coeficiente de variación volumétrica. Si tú multiplicas 276 por 1.08, te va a dar el volumen abundado de terraplén. Es decir, tú necesitas tirar en un momento dado 298.08 metros cúbicos para que compactados te den 276. Eso es lo que significa. Son estos tres que tenemos aquí. Multiplica 276 por su coeficiente de variación volumétrica, te va a dar 298.08. Acuérdate que los materiales los tiramos sueltos Sí, para volver. ya lo hice y sí me... Entonces, Ok, eso es lo que muchas significa, gracias. ¿de acuerdo? Gracias, ingeniero. Sí. Bien. Pues entonces, con esto ya vamos a ver en las siguientes clases. En la siguiente clase vamos a ver cómo se dibuja la ordenada de la curva masa. Entonces, calcúlense para mañana todas las ordenadas de la curva masa como lo estuvimos viendo ahorita, para que podamos checar el dibujo mañana. ¿Sale? Y ese dibujo ustedes lo pueden hacer en AutoCAD, no hay ningún problema. ¿Va? El dibujo que yo les voy a presentar mañana lo pueden dibujar en AutoCAD, ahí en sus abscisas distancias y en sus ordenadas volúmenes. Y entonces van construyendo sus líneas. Y ahí mismo en AutoCAD, a la escala 1 a 2000, pueden poner su acarreo libre, acuérdense en la zona de máximos o mínimos. Y una vez que dibujan ustedes ese acarreo libre, bajan sus líneas verticales hacia la compensadora. Van a ubicar una compensadora arbitraria, la que ustedes quieran. El chiste es ir aprendiendo esto. No nos va a dar lo mismo. Mañana vamos a ver qué hacemos. ¿Vale? Pero para que vayan practicando o que echen a perder, no pasa absolutamente nada. Mañana lo vemos acá, cómo vamos a llevar la secuencia, qué corrección tenemos que hacer para poder continuar con nuestro análisis. ¿Vale? Y poder llegar a determinar cuánto me cuesta el movimiento de tierras con la compensadora que yo proyecte. Pero todavía nos cuelga todavía. ¿Vale? Así que no se apachurren. Inténtenlo por ahí. Al final de cuentas, ya lo hicieron en su proyecto. Entonces, con eso que hicieron en su proyecto, con ese conocimiento que tienen, con lo que vimos ahorita y lo que les estoy platicando, ustedes pueden con toda calma intentar hacerlo. Repito, si se equivocan, no pasa nada, pero ya tendrán un avance para el día de mañana. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Bien. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejarlo ahí entonces y nos vemos mañana a la misma hora, por favor. El apartado que dice terraplén. Bueno, pues, ok, de acuerdo. Bueno, pues si no hay ninguna otra cosa, entonces nos vemos mañana, por favor, que pasen una excelente tarde. Cuídense. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye.